el concepto de, va a esperar que, o sea, ahora sí, ya. Vamos a hablar entonces de relativismo cultural. Lo primero, vamos a definir el concepto de relativismo cultural. Entonces nos vamos a remitir a la página 41 del texto de Kotak. Capítulo 2, página 41. Kotak nos dice, el relativismo cultural sostiene que las costumbres, los valores, las ideas de una sociedad deben ser descritas, analizadas, comprendidas de manera objetiva. ¿Ya? Anotamos eso, lo subrayamos. Hay que comprender, hay que describir. ¿Ya? Efectivamente, antes de aceptar, yo tengo que tratar de entender primero la costumbre. Como ven en la foto, antes yo de juzgar y decir, mira qué mujeres más extrañas, pobres de ellas que van atrapadas en esa burka, antes de hacer yo ese juicio, yo primero debo entender y hacerme las preguntas. ¿Por qué usan esta vestimenta? ¿Cuál es el sentido que tiene esta vestimenta para ellas? ¿Cierto? ¿Por qué la utilizan? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas, cuando yo digo por qué hacen lo que hacen o lo hacen como lo hacen, lo que yo estoy entonces haciendo es tratar de acercarme a la dimensión comprensiva. ¿Ya? Y aquí está entonces la clave. Para yo comprender por qué las mujeres usan burka y cuál es el sentido de religioso, el sentido de la costumbre, el sentido ritual y sagrado de la burka, yo debo situarme en el contexto en el cual las mujeres practican, ¿cierto? Y visten la burka. ¿Mm? El contexto es una palabra fundamental para entender cómo se practica el relativismo cultural y cómo lo practicamos los antropólogos cuando investigamos otras culturas. ¿Mm? ¿Qué es el contexto? Básicamente es el marco cultural. Es decir, el marco cultural o el contexto es fundamental para comprender los valores, las creencias y las prácticas de las personas. Por eso, el error clásico que nosotros cometemos cuando enjuiciamos, por ejemplo, alguna práctica como el uso de la burka, es que las descontextualizamos. Las miramos desde nuestro contexto. Por eso se llama descontextualizar. Si yo voy y me sitúo en el contexto en el cual esta práctica existe, sin duda que el horizonte se me amplía. Tampoco se trata de que yo llegue a aceptar la burka, ¿ya? Como un elemento. Pero sí yo tengo más elementos para poder construir una mirada e incluso una opinión más fundamentada. Pues bien, el relativismo cultural, ¿cierto? Insisto, es una postura, ¿ya? Es decir, yo soy relativista, ¿no? Digamos, o sea, yo soy etnocéntrico, pero yo me vuelvo relativista desde el punto de vista de que yo aplico una forma de mirar las cosas. No es una cuestión inconsciente, el relativismo se practica, es decir, ponerse en el lugar del otro en su contexto. Y para eso yo debo hacer un ejercicio intelectual, un ejercicio consciente de ponerme en el contexto, ¿ya? Y aquí está lo interesante, ¿ves? El relativismo plantea, ya en su origen, que nosotros debemos comprender lo que hacen otros, ¿cierto? Situarnos en sus contextos, pero sin emitir juicios valorativos. Es decir, juicios etnocéntricos. ¿Qué son los juicios valorativos? Anoten esa palabra, juicios valorativos. Los juicios valorativos son a menudo todas aquellas palabras o adjetivos que nosotros utilizamos para calificar un hecho o una situación o una persona. Cuando uno dice, esa persona me parece maleducada. Eso es un juicio valorativo, ¿cierto? Cuando uno dice, esto me parece aberrante. Eso es, ¿cierto? Aberrante, sucio, inmoral, ¿cierto? Incorrecto, inadecuado, ¿cierto? O también cuando decimos maravilloso, fantástico, ¿cierto? Todos esos son juicios de valor. Pues bien, el relativismo nos dice abstente, ¿cierto?, de opinar valorativamente de lo que estás observando. ¿Ya? Es difícil, ¿no? Es súper difícil. Es muy difícil practicar el relativismo, digamos, de manera objetiva sin emitir un juicio de valor respecto a lo que uno está observando. El problema es que nosotros vivimos en un mundo del siglo XXI que está fuertemente interconectado y globalizado. La globalización, que es un concepto que lo veremos en un par de unidades más adelante, es un proceso social e histórico de alcance económico, ¿cierto? Tecnológico, pero también de alcance cultural, porque la globalización es una especie como de proceso que se expande y que va integrando a todas las grandes y pequeñas culturas en una sola gran esfera, ¿cierto? Dentro de la cual todos estamos de alguna manera intercambiando. El tema de la globalización
es que, por una parte, nos permite a nosotros saber mucho mejor cómo viven otras personas, ¿cierto? O sea, hoy día, gracias a la globalización, ustedes a través de YouTube pueden buscar, ¿cierto? Recorrer el mundo, ¿cierto? A través de su teléfono. Ustedes buscan aquí, ¿cierto? Y buscan cómo vive la gente en Sudán, ¿cierto? O costumbres extrañas en Asia, o cómo viven los polinesios. Y la globalización te permite acercarte, ¿cierto?, a otros rincones del mundo sin moverte de tu lugar. ¿Mm? Pero también ocurre algo con la globalización, pues, chiquillos. La globalización, en este proceso de intercambio y de interconexión entre las culturas, hace que los otros, además, estén más cerca de nosotros gracias a los procesos migratorios. ¿Mm? Así como nosotros salimos desde nuestra esfera cultural a otras partes, otros, ¿cierto?, de otras esferas culturales vienen a nosotros. ¿Mm? Entonces el proceso migratorio implica una cuestión, que si antiguamente, hace 100 años atrás, la gente se enteraba de lo que pasaba en otras culturas leyendo libros, los libros de los viajeros, de los científicos, de los antropólogos, etcétera, de los grandes, digamos, exploradores, hoy en día la gente vive en carne y hueso, ¿cierto?, el contacto cultural, porque hoy día las culturas todas están más cerca de nosotros. ¿Mm? De hecho, lo que ven ahí en la foto es básicamente lo que hoy día tú ves cuando caminas por las calles de Santiago. ¿Mm? Multiculturalismo, globalización, una ciudad globalizada, donde hay gente que proviene de diferentes partes. ¿Mm? Eso implica, ¿cierto?, que nosotros en las sociedades, estas grandes sociedades complejas del siglo XXI, son, en estricto rigor, mucho más multiculturales de lo que era la sociedad en la que yo nací, en la que vuestros padres nacieron o vuestros abuelos nacieron. A pesar que la globalización es un proceso que lleva más de 500 años. ¿Ya? Lo que ocurre entonces cuando tú habitas en una sociedad más compleja y por lo tanto más multicultural es que estás más cerca de personas que son culturalmente distintas a ti. Te las encuentras en el metro, en el transporte público, en la calle, en el delivery, el que te entrega la pizza, el que te atiende por teléfono, ¿cierto? En cualquier parte te encuentras personas con acentos, colores, ¿cierto? Puntos de vista distintos. ¿Mm? Por lo tanto, lo que ocurre entonces es que cuando tenemos globalización, ¿cierto?, mayores procesos migratorios, lo que da como resultado es el aumento de los choques o shock culturales. Es decir, los grandes y pequeños conflictos entre individuos y grupos. ¿Mm? Es una consecuencia obvia de un intercambio cultural tremendamente acelerado del mundo actual. ¿Mm? De hecho, muchas sociedades y culturas al ver, ¿cierto?, que este proceso se va acelerando, lo que hacen es volverse, encapsularse, vuelven hacia sus raíces etnocéntricas y se vuelven reactivos. Y ahí es donde está entonces el fenómeno que también estamos viendo hoy en día en el mundo global, que en la medida en que el mundo se globaliza, también los grupos se cierran sobre sí mismos y se vuelven mucho más reactivos e incluso mucho más violentos frente al intercambio cultural. Por eso, la consecuencia del multiculturalismo es necesariamente una mayor tensión o choque entre personas culturalmente distintas. Uh-huh. Alguien me pedía que fuera de retroceder un pasito atrás. Ahí está la diapositiva anterior. Recuerden, esto está grabado, el material lo van a tener disponible en unas horas más, así que, y además está todo el material en el texto de contacto. Sigamos un poco entonces. Vamos a hablar del concepto de la tolerancia cultural. ¿Qué pasa? El relativismo cultural es una palabra que utilizamos en antropología, ¿ya? La gente no maneja este concepto. Sin embargo, en la práctica cotidiana, hoy en día nosotros practicamos y se nos enseña el relativismo cultural. Pues bien, hoy en día el relativismo cultural se va manifestando a través de diversas prácticas sociales que tú puedes observar. Por ejemplo, valores que están orientados al relativismo cultural, ¿cierto? Cuando a ti desde pequeño en el colegio, hoy en día los niños, de hecho, en Chile, existen planes dentro del Ministerio de Educación que enseñan a los niños al respeto y la tolerancia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hoy día en la sala de clase tú tienes niños, ¿cierto?, de diferentes lugares. Por lo tanto, tienes que construir nuevos valores. El respeto hoy en día es un valor súper importante en nuestras sociedades. Qué paradójico, ¿eh? Porque un valor que es súper importante porque nos gusta que nos respeten, pero por Dios que nos cuesta respetar. ¿Mm? También tenemos normas y leyes, ¿cierto?, que están impregnadas de relativismo cultural. ¿Mm? Las leyes antidiscriminación están, digamos, lo que hacen es proteger, ¿cierto?, de la discriminación a personas que son culturalmente distintas, ¿ya?
Pues bien, ¿qué es lo que hacen todas estas prácticas sociales en las cuales nosotros hoy en día vivimos? Promueven el respeto por las diferencias culturales o sociales. Cuando decimos diferencias culturales, no solamente estamos hablando de personas que vienen de países distintos, estamos hablando de un respeto por todo el espectro de la diversidad cultural y social, incluyendo la diversidad de género, la diversidad étnica, entre otras, la diversidad religiosa, la tolerancia política, ideológica, entre otras. Porque recuerden, chiquillos, en el mundo, personas y grupos son constantemente perseguidos, discriminados y acosados por sus ideas, su orientación sexual, por su orientación política, por su orientación religiosa, por su identidad étnica, entre otros, ¿ya? Pues bien, a todos esos elementos le llamamos hoy en día tolerancia cultural. Tolerancia cultural es el concepto que utilizamos para hablar de relativismo cultural, ¿sí? Este concepto ustedes lo van a ver y lo van a estudiar en el capítulo 6 de Kotak, en la parte final, página 157 más o menos, que se denomina tolerancia étnica y acomodación. Tomen nota. Allí es donde está explicado el tema del multiculturalismo. De hecho, hay tres grandes modelos, ¿ya?, de intercambio cultural hoy en día vigentes en nuestras sociedades. Sigamos. ¿Cuál es el dilema del relativismo cultural? Porque hasta el momento hemos dicho que el relativismo cultural sirve. De hecho, hoy en día muchas sociedades se esfuerzan constantemente en practicar y enseñar a sus ciudadanos la tolerancia cultural. ¿Mm? Lo veíamos en estos videos y ejercicios de las clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando veíamos estos videos de racismo, de xenofobia, algunos hechos muy vergonzosos en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno ve esas noticias? Viene una reacción masiva, mayoritaria de la gente, de los medios, etcétera, condenando eso, diciendo eso no nos representa como sociedad. ¿Mm? Nosotros estamos mayoritariamente por el respeto y por la tolerancia cultural. Es decir, tenemos 1,5 millones, casi 2 millones de personas extranjeras residiendo en Chile, viviendo en nuestro país, algunos nacionalizándose, es decir, queriendo echar raíces. Pues bien, nosotros en su mayoría somos tolerantes culturalmente. Queremos que se integren, que preserven su cultura, ¿cierto? Queremos respetar sus particularidades culturales y también queremos que ellos respeten nuestras costumbres, ¿cierto? Que no las pasen a llevar. Un entendimiento mutuo. Eso suena fantástico, ¿cierto? Si fuera tan fácil, pero en la realidad social y cultural las cosas nunca son tan fáciles. ¿Qué pasa con el relativismo cultural? Y aquí hay un axioma. El axioma del relativismo cultural. ¿Qué es un axioma? Noten esa palabra. Si ustedes siempre van a aprender palabras extrañas conmigo. El axioma es una palabra del griego que básicamente es una proposición, una propuesta. Pero no cualquier tipo de proposición. El axioma es una proposición que es tan evidente, tan obvia, que no necesita explicarse, porque se explica por sí misma. Pues bien, ¿cuál es el axioma fundamental del relativismo cultural? El que ven aquí. ¿Mm? Todo aquello que a ti te pueda parecer extraño, repugnante, condenable, anormal, inmoral, o todos los epítetos calificativos o valorativos que tú le quieras poner, en el contexto donde se desenvuelve, es completamente lo contrario. Nadie lo ve como anormal, ni repulsivo, ni nada. Lo ve como absolutamente normal, adecuado, funcional, o ni siquiera se lo habían preguntado. Como pueden ver ahí en la fotografía, ¿cierto? Las personas del Festival de Yulín en Chile, donde comen perro, ellos nunca se han preguntado si es inmoral o no comer perro. Ellos los comen, ¿ah? Los comen porque es parte de su tradición. Ese es el axioma del relativismo cultural. Lo que para ti, ¿cierto?, puede parecer repugnante o repulsivo o inmoral, en otra parte, en el contexto en el que está situado esa práctica, no tiene nada de anormalidad ni nada de inmoralidad. Al contrario, aquello que tú practicas que te puede resultar súper natural, como por ejemplo comerte un asadito el día viernes cuando ves el partido de la selección chilena, ¿cierto? Un rico pedazo de vaca, ¿cierto? Rico, ahí bien asado, con cierto choripancito y grasita. Resulta que en otro lado, como en algunos sectores de la India, eso es una conducta aberrante, porque te comas a las vacas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la gente en Yulín porque come perro? ¿Y quiénes son ellos para juzgar, ¿cierto?, que nosotros comamos vacas? Ese es el axioma del relativismo cultural, ¿ya? Y es un hecho paradójico. ¿Conoces algunas otras costumbres extrañas o ajenas, aparte de, ¿cierto?, la gente en Yulín que come perros? Aquí hay otro material que les voy a dejar bien interesante,
que es un lugar, un pueblo en Indonesia, donde desentierran a sus muertos cada cierto tiempo, los momifican, los entierran, ¿cierto? No los entierran, los tienen en una especie de criptas y luego los sacan de ahí y los llevan a la mesa de su casa, ¿cierto? Y los sientan allí, los limpian, los lavan, ¿cierto? Comen junto a ellos y luego los devuelven a su lugar. ¿Mm? ¿Conoces algunas costumbres de esas? Yo los voy a invitar en esta clase, al final de esta clase, como actividad, que ustedes salgan a coleccionar y a buscar algún hecho relevante, interesante en otra cultura, ¿cierto? Que contraste con sus propias prácticas. Evidentemente ya vimos el de los perros, por lo tanto no vayan a buscar ese. Aquí un ejemplo, ya que les dejo de este ritual y es bien interesante, no lo vamos a ver ahora, pero lo van a ver después. Vamos a copiar, ¿ya? Vamos a copiar ahí, a ver si lo puedo pegar acá. Ahí está. No, no hay que pegué el menti, olvídense. Bien. Aquí está entonces el problema de este axioma, ¿ya? Cuando decimos, bueno, pero ¿qué soy yo para juzgar que el otro lado se entierren a los muertos? Yo no lo haría, pero si allá lo hacen en su contexto, entonces para yo entenderlo, yo debería estar allá, ¿cierto? El estar allí, ¿cierto? Cuando estoy allí, me doy cuenta y me hace sentido. Es más, me parece emocionante, ¿ah? Me parece incluso tremendamente sagrado lo que están haciendo. Pero claro, si yo lo miro desde acá, me va a parecer una curiosidad, ¿cierto? Nada más que una anécdota. Aquí es donde está el problema, ¿ya? O el dilema. Que muchas veces este tipo de prácticas, ¿ya? O algunas de ellas, se enfrentan y chocan con principios que para nosotros son fundamentales. Y esto se denomina los dilemas éticos. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros en nuestro proceso de intercambio cultural nos vamos a encontrar con personas o con lugares donde se practican ciertas costumbres que son profundamente chocantes, no porque se vayan a comer un perro, sino que porque atentan o dañan o afectan a otros seres humanos. Y por lo tanto, para nosotros, que estamos nosotros educados en el principio de la libertad y la dignidad humana, nos resultan ya no solamente chocantes y distintas, nos resultan abiertamente, ¿cierto?, inmorales. Es decir, nos obliga a actuar. Es decir, no podemos no hablar, no podemos quedarnos callados, ¿ya? Y ahí tienen dos ejemplos. El uso de la burka, ¿ya? Y no solo el uso de la burka, sino que todo lo que eso implica, es decir, la dominación y el sometimiento brutal de las mujeres en algunas culturas, ¿ya? Como también tenemos esa otra fotografía, otra práctica cruel e inhumana, ¿cierto? Como la mutilación genital femenina en muchas aldeas, ¿cierto? En algunas zonas rurales de África y en otras partes del mundo. Pues bien, y entonces, de los dilemas éticos entramos al nivel de los límites. ¿Es posible ponerle un límite al relativismo cultural? Es decir, ¿es posible ponerle un límite a ciertas costumbres y prácticas que se desarrollan en otras culturas, en otras partes del mundo, y decir, esta cultura, esta costumbre, no más? ¿Ya? ¿Podemos acabar con una costumbre, extinguir una costumbre ancestral por el solo hecho de que atenta contra aquellos principios que nosotros consideramos fundamentales? ¿Cómo le ponemos un límite a esas prácticas? ¿Quién pone el límite? ¿Quiénes somos nosotros para poner el límite? Pues bien, ahí tiene la pregunta con la que iniciamos este debate. ¿Estamos obligados a aceptar, cierto, las costumbres de otros lugares culturales, aunque estas prácticas resulten contrarias a nuestros propios valores y principios, y por el solo hecho de que en otra parte se consideren normal o aceptable? ¿Cómo podemos establecer el límite? ¿Acaso no es contradictorio ponerle un límite? ¿Acaso eso no es etnocéntrico? Es como si vinieran los hindúes a ponernos un límite a nosotros para comer carne. Nosotros, en nombre de, ¿cierto?, los sagrados principios del hinduismo, les prohibimos a ustedes, chilenos, ¿cierto?, y chilenas, que coman carne, porque se están comiendo a sus ancestros, porque están rompiendo la rueda del karma. Por lo tanto, en virtud de nuestros principios sagrados, ¿cierto?, les prohibimos a ustedes que coman carne. Nosotros diríamos, en buen chileno, ¿cierto?, le diríamos, ¿y quién le puso ficha? ¿Y ustedes quiénes son? Y entonces, del mismo modo, nos podrían decir los otros culturalmente hablando, ¿y ustedes quiénes son? Pues bien,
¿Es posible entonces, estamos obligados a aceptar las costumbres de otras partes? En realidad no. Y aquí está lo interesante. ¿Mm? Existen posturas, ¿ya?, que se denominan relativistas radicales. ¿Ya? Deme un segundo. Ya. La respuesta es no. No estamos obligados a aceptar. Lo que sí estamos obligados a comprender. Es decir, ¿te repugna la matanza de perros? Pues bien, pero primero compréndela. Y luego podrás decidir si la aceptas o no. ¿Ya? Por ejemplo, la mutilación genital. Antes de prohibirla o antes de decir no la acepto, primero debo tratar de comprenderla. ¿Ya? Como les decía, existen posturas radicales que sí plantean que nosotros no tenemos nada que hacer. Eso se denomina relativismo cultural radical o extremo. Es decir, no podemos hacer nada, chiquillo, porque en el mismo momento en que nosotros vamos y enjuiciamos una práctica, estamos siendo etnocéntricos y por lo tanto caemos en la trampa. ¿Mm? Sin embargo, hay una postura o un grupo de posturas que se denominan posturas moderadas o de consenso y que son las más aceptadas hoy en día en el mundo occidental y en el mundo no occidental. ¿Ya? En este caso, y aquí entonces está la clave, las posturas moderadas del relativismo cultural establecen algunos parámetros o algunos pequeños límites. ¿Ya? En este caso tenemos dos tipos de límites: aquellas prácticas culturales que debemos comprender, aceptar y tolerar. ¿Ya? Y también separamos a aquellas prácticas culturales que deberíamos condenar e incluso erradicar. ¿Quién determina cuáles están en un lado y cuáles están en otro? Pues bien, ¿cuál es el límite? Entonces, ¿cómo ponemos ese límite? ¿Cómo decimos, a ver, estas prácticas yo aunque no me gusten, las tolero? Estas prácticas, aunque las entiendo, no las tolero. Es más, voy a hacer una campaña internacional para erradicarlas. ¿Ya? ¿Qué criterios usamos hoy en día en el mundo actual para definir y separar estas aguas entre aquellas prácticas tolerables y aquellas prácticas no tolerables? Pues bien, ¿cómo se resuelve este panizo? Lo interesante es que nosotros, antes de juzgar bien o mal la enorme cantidad de prácticas culturales que están documentadas en el mundo, ¿ya? Lo primero es que tenemos que establecer cuál es el parámetro que parte las aguas. Si una práctica establece de manera deliberada, incluso en nombre de la cultura, inflige daño o sufrimiento humano. ¿Mm? Entonces, en ese caso, nosotros estamos hablando de aquellas prácticas que vulneran algunos de los principios fundamentales de los derechos humanos, al menos el principio fundamental número uno que está establecido en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos: el derecho a la vida y a la dignidad y a la integridad humana. ¿Mm? De ahí para abajo, todo el resto de los derechos pueden incluso relativizarse. ¿Ya? Pero el primer derecho fundamental que establece el principio de los derechos humanos es preservar, ¿cierto?, tu integridad y dignidad. Es decir, nada ni nadie, incluso a través de una práctica cultural, puede obligarte, ¿cierto?, o someterte a daño, sufrimiento, tortura o mutilación en contra tuya, incluso en nombre de la cultura. ¿Mm? Porque, chicos, nosotros miramos el tema de la burka, ¿cierto? Pero nosotros en el cristianismo tenemos un montón de prácticas inhumanas y que dañan. O me van a decir que la Inquisición era muy buena. La Inquisición es sometimiento y tortura, ¿ya? Tortura hasta la muerte, hogueras, mutilaciones, ¿ya? Incluso en la plaza pública para amedrentar a la gente. ¿Mm? Alguien me podría decir de que eso era una práctica muy, digamos, avanzada, civilizada. No. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cuál es el límite entonces que nosotros hemos establecido de consenso, de mutuo acuerdo entre distintas culturas del mundo, al menos entre las culturas que respetan el principio de los derechos humanos? No infligir daño ni sufrimiento humano. ¿Mm? Y aquí está el tema: si una costumbre no hace daño a una persona o a un grupo de personas, estamos ante una diferencia cultural que tenemos que explorar, comprender, describir, entender e incluso aceptar, ¿ya? Pero no tenemos por qué ir y erradicarla. La pregunta es, pon atención en la imagen. ¿Cuál de estas tres imágenes
¿aplicaría entonces sobre el concepto de una diferencia cultural que debemos aceptar y tolerar? ¿Cuál de esas tres opciones? Indícalo ahí, por favor, en el chat. ¿Mm? Alguien dice por ahí la burka. ¿Mm? Burka con K. ¿Mm? ¿Cuál de esas tres es la que cumple el principio, cierto, de yo acepto y respeto? De aquellas que yo digo, yo entiendo, pero genera daño, por lo tanto no la puedo aceptar. ¿Mm? A ver, ¿cuál de estas ustedes creen que describe mejor lo que yo estoy marcando en color verde? ¿Cuál de esas tres? 1 y 2 dicen, la 3 no, la urca, la uno. ¿Mm? ¿La uno será una diferencia cultural? ¿Mm? La uno, la uno. ¿Y qué pasa? Yo les voy a preguntar, ¿y qué pasa con esta? Con la del centro. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Alguien dice, aunque me parezca repulsivo, la 2. ¿Mm? ¿Qué pasa con la del centro? ¿Es una práctica que debemos erradicar porque inflige daño humano, genera sufrimiento humano? Yo sé que esto les molesta a los animalistas, pero con el dolor del mundo debo decirles de que la del medio es una práctica que, a pesar de que es terrible, es una práctica que establece una diferencia cultural y por lo tanto no aplica el principio de los derechos humanos, no daña a las personas, no somete a las personas, no denigra a las personas. Por lo tanto, es una práctica que, aunque no nos guste, debemos respetarla. ¿Para qué vamos a intervenir y cambiarla? ¿Para qué vamos a hacer funas internacionales, cierto animalismo? Sí, se hace para tratar de modificarla, pero en estricto rigor, si aplicamos el principio del relativismo cultural moderado, nosotros no tenemos nada que ir a hacer a China a pedirles que dejen de comer perro. Del mismo modo que los hindúes no tienen nada que venir a hacer a Chile a pedirnos que dejemos de comer carne y apostemos por una dieta vegana, si le queremos llamar así. Pero las que están en los extremos, de una u otra forma, ¿cierto?, implican daño y sufrimiento humano. ¿Mm? Por lo tanto, son dos prácticas que en el mundo de hoy están bajo regulación de los principios fundamentales de los derechos humanos, aún bajo muchas controversias. Pero si aplicamos este principio, estas dos, ¿cierto?, aplican a este principio. Y la del centro, ¿cierto?, es una costumbre. Desagradable, sí, ¿cierto?, pero una costumbre como cualquier otra. No es menos asquerosa, ¿cierto?, que matar, ¿cierto?, y faenar un animal como lo hacemos en el campo muchas veces. ¿Han visto cómo se faena un animal, no? ¿Han visto lo brutal que es, lo espantoso que es, lo sangriento que es? Igual que asesinar y descuerar a un perro y hervirlo. Sí, es brutal, es asqueroso, pero no vulnera principios del derecho humano. ¿Mm? Por lo tanto, aquí está la respuesta y aquí está la clave. ¿Ven? Así es como hoy día nosotros determinamos y separamos aquellas costumbres que, aunque no nos gusten, las tenemos que tolerar, y aquellas que, desde cierto punto de vista, nosotros no deberíamos tolerar si estamos en presencia de ellas. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para ir a Afganistán o a Sudán y decirle, oiga, ustedes tienen que...? Pero aún así nosotros decimos, perfecto, pero nosotros no la vamos a tolerar. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en este mundo multicultural en Chile llegaran personas, por ejemplo, de Pakistán, ¿ya? O de Sudán, ¿m? Y se instalaran en tu barrio y la mujer saliera con la burka? ¿Qué pasaría allí? Interesante, ¿no? Porque ellos podrían reclamar que están siendo discriminados. De hecho, eso ocurre. Hay mujeres en Francia que caminan por la calle con burka. En Gran Bretaña, que hay una comunidad islámica muy importante, en Gran Bretaña, una de las comunidades islámicas más grandes de Europa, está en Gran Bretaña, y otra está radicada también en Alemania. Y en esos lugares, ¿cierto? En lugares de Gran Bretaña hay mujeres que van con burka. ¿Mm? Y hay lugares como en Francia, donde el uso de la burka está siendo regulado. Es más, hay una polémica ley que salió en Francia hace un par de, al menos una década atrás, que obligaba a que, por ejemplo, en los colegios no podían, ningún niño podía portar símbolos religiosos, de ninguna naturaleza, nada, incluyendo el uso de las burcas o tenidas religiosas, para básicamente resguardar el principio de la igualdad, ¿ya?
ni les cuento el lío que generó entre todas las comunidades, tanto cristianas como islámicas, entre otras. ¿Mm? Evidentemente, si a Chile llega una pareja sudanesa y quiere practicarle la mutilación genital femenina, es altamente probable que al realizar esa práctica fuera de su contexto de origen, ¿m? implique sanciones legales. Y es probable que entonces ese ciudadano sudanés pueda ser llevado a la justicia e incluso procesado, ¿ya? Por apremios ilegítimos a un menor de edad. Porque en Chile o en nuestros países hay una legislación que protege a los niños de este tipo de barbaridades. ¿Se dan cuenta que el contexto es súper importante? Es muy importante el contexto. El gran problema hoy en día de multiculturalismo es que muchas personas dirán, a ver, yo soy sudanés, migré a Estados Unidos, pero yo cuando migro a Estados Unidos yo no puedo despojarme de mi traje cultural. Yo llego con mi cultura y hay cosas que yo quiero preservar de mi cultura. Entonces, en Estados Unidos le dirán, perfecto, usted puede preservar ciertas costumbres, pero hay otras costumbres que en este contexto están prohibidas. Por lo tanto, absténgase de practicarlas aquí. Es como si, ¿cierto? Un grupo de personas en China, que hay muchos en Chile, ¿cierto? Que sobre todo administran los malls chinos, de repente se les ocurriera ponerse a comer perros. ¿Mm? ¿Qué cree usted que pasaría? Lo llevaríamos a la cárcel, pues le diríamos, usted está atentando contra la ley Cholito, y por lo tanto, aquí en Chile no se pueden comer perros. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, lo que hace el individuo es ajustarse a las normas del contexto en el que está. ¿Mm? Pues bien, el relativismo cultural entonces es peligroso. ¿Mm? Yo les voy a dejar entonces este video para que lo revisen, cómo hoy día se aplica el principio del relativismo cultural en lo que es el trabajo, particularmente lo que es el trabajo en las organizaciones. ¿Mm? Hoy día en el mundo hay muchas organizaciones, de hecho, la universidad en la que ustedes están estudiando es una organización cada vez más multicultural, que tiene alianzas y contactos con personas y con universidades de distintos países del mundo. Tenemos profesores de distintas nacionalidades. ¿Cómo es vivir en una sociedad cada vez más multicultural? ¿Hasta qué punto nosotros, ¿cierto?, debemos ser tolerantes culturalmente con otros? Pues bien, hay un par de videos pequeños que yo les voy a dejar para que ustedes lo practiquen y lo revisen. También hay un pequeño artículo de 10 páginas que también es un material de lectura complementario, ¿ya? Para profundizar un poco en este dilema tan fascinante que es el tema del relativismo cultural, ¿sí? Pues bien, finalmente entonces voy a dejar para, digamos, para la siguiente clase, ¿ya? Hablaremos brevemente sobre el tema de los derechos humanos y los derechos culturales, que es también un tema que aparece en la página 41 del capítulo 2 de Cota. Porque cuando hablamos de relativismo cultural y de etnocentrismo, debemos hablar de los derechos humanos. De hecho, ya lo habíamos hablado recién. ¿Cuál es el límite o el marco que nos permite a nosotros entender qué tradiciones, ¿cierto?, no afectan a las personas y cuáles sí? Los derechos humanos universales nos ayudan a este tema. Sin embargo, los derechos humanos también tienen un límite y un dilema. Y el dilema está en que los derechos humanos a veces chocan con los derechos culturales. ¿Mm? Es decir, el universalismo versus el particularismo. ¿Sí? Así que de eso entonces hablaremos brevemente ya en la siguiente clase para luego empezar a hablar ya en propiedad de lo que es el concepto de la diversidad cultural y los escenarios de multiculturalismo en los cuales hoy día nosotros estamos trabajando. ¿Mm? Eh, Eso a grandes rasgos, entonces yo los invito a que ustedes sigan trabajando y desarrollando estos conceptos. Yo les voy a dejar acá, a ver, aquí les voy a dejar esta actividad. Ahí está. La actividad entonces práctica que ustedes van a hacer es buscar un hecho social, un hecho cultural, como el que habíamos visto, el de los perros en China, ¿cierto? Pero sean creativos, busquen otros. Descríbanlo brevemente, anoten algunas de esas características, ¿cierto? ¿Cuál sería la función o el sentido que tiene ese hecho o esa práctica en el contexto en el que se produce? Y luego analicen brevemente si es una práctica que debe ser tolerada, o condenada o erradicada, y por qué. Es decir, qué elementos, ¿cierto?, vulnera, ¿ya? O qué elementos no vulnera. Un pequeño análisis sobre eso. Es una actividad práctica para que entiendan un poco cómo opera el principio del relativismo cultural o de la tolerancia cultural y cuándo se enfrenta a la dimensión de los derechos humanos o los derechos culturales. ¿Sí? Muy bien.
Esos han sido los conceptos de hoy respecto a lo que es la cuestión del relativismo y sus dilemas.